Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Enfermedades Visuales. Estudiante Irma Rocío Guzmán Bejarano, directora de grupo Mónica Amaya. Marco de referencia. Definiciones. ¿Qué es el ojo humano? El ojo humano es un órgano que detecta la luz y es la base del sentido de la vista. Se compone de un sistema sensible a los cambios de luz, capaz de transformar estos en impulsos eléctricos. Posee un lente llamado cristalino que es ajustable según la distancia, un diafragma que se llama pupila cuyo diámetro está regulado por el iris, un tejido sensible a la luz que es la retina. En esta diapositiva encontramos la estructura del ojo humano como lo indica la imagen. Está compuesta por párpados, globos oculares, aparato lagrimal y músculos oculares externos. Acá voy a dar las definiciones del funcionamiento del ojo humano. Pupila, se adapta a la intensidad de la luz. Iris, regula la cantidad de la luz. Córnea y cristalino, la luz se refracta en ambos y se proyecta en la retina, constituyen el objetivo del ojo. Retina, sus células visuales captan la luz visible y la traducen en impulsos nerviosos. Cono, de día y ambientes iluminados permite ver los colores. Bastones, se activan en la oscuridad, permiten distinguir negro del blanco. Muscular extrínseco, son 6 y permite mover el ojo en cualquier dirección. Refracción y reflexión de la luz. Se va a dar una pequeña explicación, el concepto de cada uno. Reflexión de la luz es la variación del ángulo de incidencia cuando pasa a través de un cuerpo. Refracción de la luz es la descomposición de un rayo de luz en varias direcciones al atravesar un cuerpo. Acá en la imagen tenemos el ejemplo de acuerdo a las definiciones. Índice de refracción. El índice de refracción relaciona la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en el medio. Cuando las ondas de la luz penetran en un medio con diferente refracción en forma perpendicular, los rayos no presentan ningún cambio en su dirección, solamente presentan una disminución de la velocidad propagación. En cambio, si las ondas de la luz atraviesan una interfase inclinada, estas ondas se desvían si los índices de refracción son diferentes. En la parte derecha encontramos un ejemplo del material e el índice de refracción. Lente cóncavo y lente convexo. Las lentes cóncavas están curvadas hacia adentro. Acá vemos el ejemplo de la imagen. La luz que atraviesa una lente cóncavo se desvía hacia afuera, diverge, a diferencia de las lentes convexos que producen imágenes reales. Las cóncavos solo producen imágenes virtuales, es decir, imágenes de la luz de las que aparecen proceder los rayos de la luz. Acá encontramos el convexo, que es el ovalado. Dentro de algunas diapositivas vamos a encontrar las enfermedades de los errores de refracción. Iniciamos con miopía. Es la dificultad para enfocar bien los objetos lejanos, lo que provoca déficit de agudeza visual y puede concluir también a dolores de cabeza, estrabismo, incomodidad visual e irritación del ojo. Hipermetropía se caracteriza por la deficiencia visual cercana, aunque en visión lejana estas personas aparentemente funcionan bien. Su visión cercana es pobre o de bajo enfoque. Así tenemos igual un ejemplo de la imagen de cada una de la refracción. Presbicia es una pérdida de la capacidad del sistema de acomodación del ojo para poder enfocar con nitidez los objetos cercanos. Este trastorno visual se presenta entre los 40 y 45 años y ocasiona una dificultad para enfocar con nitidez objetos o letras situados a 30 o 40 centímetros de distancia. Al principio es posible compensar este déficit, alejando la lectura utilizando mayor intensidad de luz, pero finalmente se deberá usar anteojos para superar el problema. Astigmatismo.
condiciones en las que los rayos de luz no se enfocan en un solo punto de la retina, sino que se enfocan en varios puntos a un mismo tiempo. Dicho de otra manera, los rayos luminosos procedentes de un solo punto no se encuentran en el mismo sitio, al sufrir la refracción, al pasar por las estructuras oculares. Esto hace que los objetos o cualquier distancia, cercanos o lejanos, se vean borrosos, así como pues encontramos el ejemplo acá en la imagen. Infecciones y otras. Conjuntivitis. Inflamación de la conjuntiva, membrana mucosa que recubre el interior de los párpados vertebrados y que se extiende a la parte anterior del globo ocular. Una de las causas de la conjuntivitis es una infección bacteriana. Diferentes bacterias pueden ser responsables de la infección. En la conjuntivitis bacteriana, los síntomas del ojo enrojecido están generalmente asociados con lagrimeo de color verde o amarillo. Cataratas. La catarata forma parte del proceso natural del envejecimiento del cristalino, que progresivamente pierde la transparencia en el paso de los años. Se produce por una opacidad total o parcial del cristalino del ojo. Aparecen cuando el cristalino, la lente natural que permite enfocar los objetos y favorece el paso de la luz hasta la retina, junto a la córnea, va perdiendo transparencia poco a poco y esto afecta la visión. Dentro de las siguientes diapositivas encontramos los factores de riesgo inherentes al medio ambiental. Iniciamos con físico. Son temperaturas extremas. Por el calentamiento ambiental se produce un incremento en la evaporación de la pupila lacrimal, con lo consiguiente resequedad de la córnea y conjuntiva, lo cual conlleva síntomas. Disminución de la humedad relativa del ambiente. El acondicionamiento del aire por medios artificiales produce una disminución de la humedad relativa del medio, lo cual a su vez ocasiona resequedad de córnea y conjuntiva. Radiaciones infrarrojas. No reacciona fotoquímicamente con la materia viva por su bajo nivel energético. Las principales fuentes de exposición son los cuerpos incandescentes, las llamas, las superficies calientes, la luz solar directa, la soldadura autógena. Factor mecánico. Algunas de sus definiciones: metálicos son las más peligrosas, pueden desencadenar gran reacción inflamatoria. Orgánicos también pueden desencadenar gran reacción inflamatoria durante el periodo de descomposición del material, con severo riesgo de infección, sobre todo por hongos. Inertes, como las piedras y el vidrio, son los que menos reacción inflamatoria causan. Cuando su extracción es riesgosa, es preferible dejarlas dentro del globo ocular. Químicos, polvos, gases y humos. Los contaminantes ambientales, por sus propiedades químicas, actúan como irritantes en la córnea y en la conjuntiva, causando queratoconjuntivitis irritativa crónica, con síntomas que dificultan el desempeño laboral, sobre todo en oficios con demanda de esfuerzo visual. Factores de riesgo inherentes al individuo. Defectos de refracción. ¿Qué son? Son alteraciones congénitas y hereditarias que afectan la estructura del globo ocular en cuanto a la longitud del eje anterior-posterior al sistema dióptrico del ojo. Son causa fatiga visual y disminución en el desempeño laboral, cuando el oficio tiene exigencias visuales importantes. Los defectos de refracción son hipermetropía, miopía y astigmatismo. Factor de riesgo: iluminación. Iluminación deficiente. Cuando la iluminación es deficiente, se disminuye la capacidad de discriminación de los puntos de contraste, lo cual aumenta considerablemente los requerimientos de acomodación y produce fatiga visual por esfuerzo. Relaciones inadecuadas del brillo. La habilidad para percibir detalles depende de la diferencia de brillo entre el detalle y el fondo. La función de los ojos es más eficiente cuando el brillo de las otras áreas de visión es relativamente uniforme. Nivel de iluminancia. Su importancia es primordial, aunque no puede establecerse una relación exacta entre el nivel de iluminancia y las alteraciones de agudeza visual. La carencia o excesiva presencia de iluminación se puede ocasionar deficiencias visuales. Tipo de iluminación.
Influye en cuanto a sus características, siendo de tipo natural o artificial, conociéndose que la luz natural produce un menor cansancio visual y una apreciación de los colores en su valor exacto, aunque el hecho de ser variable requiere que sea complementada con la luz artificial. Fases de la guía. Dentro de ellas encontramos identificación de peligros y elaboración de riesgos. Se identifican las áreas, actividades y procesos con riesgo visual, así como la población expuesta. Se evalúan los controles establecidos y, en caso de ser necesario, se determinan nuevos controles con el propósito de eliminar o disminuir el riesgo. Estadísticas. Para el proceso de diagnóstico de casos asociados por riesgo visual, por enfermedad común o laboral y registros de accidentes de trabajo, sobre los cuales se identificarán los casos o diagnósticos presuntamente relacionadas con lesiones oculares. Diagnóstico de condiciones de salud. Se elabora el diagnóstico de condiciones de salud. En este se contemplan unas variedades para cada colaborador que le permite al médico identificar como factor de riesgo el de tipo visual. En este informe se obtiene el listado de colaboradores con patología visual. Durante esta fase se identifica la población con enfermedades visuales activas. En esta evaluación médica y como parte de esta guía o programa se realizan exámenes de optometría, según sea el caso. Todo el seguimiento que se realiza a los funcionarios de manera individual y grupal será llevado a los registros correspondientes para su adecuada identificación. Fase de intervención. Se establecen acciones para el desarrollo de la guía o programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de enfermedades visuales. Fase de evaluación. Esto tiene como objetivo medir, controlar y ajustar las acciones realizadas con las programadas en un determinado periodo de tiempo y de esta manera verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y propuestas. El principal objetivo del programa es el seguimiento y control de los casos identificados con diagnósticos o patologías visuales. Reubicaciones laborales. Se refiere a los cambios de oficio y lugar de trabajo de aquellos colaboradores afectados por lesiones oculares. Ante la presencia de un diagnóstico de patología visuales, se sugiere reubicación laboral, que puede ser temporal o definitiva si así el especialista tratante recomienda. Sin embargo, es pertinente aclarar que la reubicación laboral es la última medida, el control de factor de riesgo es la prioridad. Dentro de las fases de la guía también encontramos los indicadores de evaluación de la estructura y el proceso. Los indicadores de la evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica se establecen de conformidad con la legislación vigente y serán actualizadas de manera trimestral por grupo encargado del tema de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de ella también debemos llevar unos registros, los cuales son el resultado de exámenes de optometría y visiometría, documentos de origen externo, certificado de exámenes médicos laborales, documento de origen externo, informe de diagnóstico de condiciones de la salud anual, registro de capacitaciones con el formato, control de asistencia, última versión del registro de consentimiento informado para la custodia y archivo de historia clínica ocupacional colectivo e individual con los códigos, respectivamente, registro de inspecciones y mediciones de iluminación, registro de listas de chequeo, condiciones de puesto de trabajo, registro de seguimientos a inspecciones, registro para la atención de urgencias menores y registro de inspecciones locativas. Referente a la pregunta como lo indica la guía de cómo apoyaría la implementación del PV en una empresa, pues en lugar de trabajos, en el sitio donde ocurre la mayoría de las lesiones de los ojos, es cierto que la empresa presenta muchas amenazas para la visión. Las lesiones de los ojos implican con frecuencia la pérdida de uno o más días de trabajos para recuperarse y pueden causar pérdida temporal o permanente de la visión. En los sectores relacionados con el uso de la maquinaria, productos químicos, eléctricos, térmicos u ópticos, en los que se requiere un extremado cuidado debido a la constante aparición de riesgos que puede afectar la salud visual. Pero es ahí donde nos preguntamos qué debemos hacer.
pienso que como tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo hay cosas que se pueden hacer para prevenir lesiones de los ojos, dentro de las cuales opino que algunas es como conocer los peligros que pueden hacer daño a sus ojos en el trabajo, eliminar los riesgos antes de comenzar a trabajar, usar la protección contra maquinaria, cortinas, protectoras u otros controles de ingeniería, usar siempre la protección adecuada, hacer un adecuado control y estudio mediante la implementación del PE. Este es el último punto donde se podría realizar un mayor control mediante una pedagogía en la empresa, dando como prioridad la salud visual de los compañeros de trabajo, haciendo mucho énfasis en la prevención, en la ayuda mutua para realizar el adecuado control, identificar el riesgo para que ellos y para nosotros como compañía nos debe preocupar. Para mí es el sector industrial, pues es donde se usa maquinaria de trabajo, mecanizados, es donde más se presenta un riesgo visual, pues ya que la constante exposición a equipos que generan chispas, soldaduras, equipos que generan cortes y desgastes, pulidoras y tornos, y perforación, taladros manuales o y de árbol, son riesgos continuos, ya que su exposición es a diario y solo es un descuido bastará para que el compañero se vea afectado por una lesión. Esta constante exposición claramente va a ayudar a la aparición de diferentes enfermedades que van a dañar la buena salud visual. Esa es como tal cómo apoyaría la implementación en el PB de una empresa. Muy Y ya por último, en estas diapositivas encontramos la bibliografía referente a la elaboración de este trabajo. Muchas gracias.